El campo de batalla olía a ozono y cobre, que tenía el cabo Isen Vale. Aprendido fue el olor de la violencia reciente mezclado con los sistemas ambientales, luchando por procesar las secuelas. La delgada atmósfera de DVA-7 lo hizo todo. Sharper, los sonidos llegaban más lejos, los olores perduraban más y la muerte se sentía más inmediato que en mundos con aire adecuado para diluirlo. Isen se movió por el campo del cráter con su rifle listo y sus nervios se tensaron. Parte de la operación de limpieza después de las reuniones informativas militares. Estábamos llamando a un compromiso táctico y todos los demás llamaron a un grupo, _, suyo. El escuadrón había sido emboscado hacía 6 horas. La mitad estaban muertos, el resto disperso, a través de un terreno que parecía que alguien había tomado una luna y destruido sistemáticamente su valor estético. La ascendencia Sabati los había golpeado fuerte y rápido, sus guerreros moviéndose con él. Una especie de precisión coordinada que proviene de siglos de tradición marcial. Los humanos tenían mejor tecnología en algunas áreas, pero los Svati tenían algo más difícil de cuantificar, un absoluto. Certeza en su causa que los convertía en oponentes terroríficos. Ahora ambos bandos estaban hurgando entre los escombros, tras la frágil reglas de compromiso que, en teoría, impidió escaramuzas fronterizas de la escalada en guerra total. En teoría tienes otra, el teniente Morrison llamado de 30 metros. Por delante, Sabati, todavía respira, se ve Commandant Kidd. Isen se acercó con cuidado. El Sabati guerrero se derrumbó en un cráter, su armadura destrozada en maneras que sugerían que había recibido un golpe directo de algo explosivo. Su iridiscente de la piel, normalmente, cambiando a través de azules y platas, fue el modelo de gris, el color de choque severo y pérdida de sangre. También fue definitivamente clasificada como comandante en función de la insignia que aún se ve en su placa torácica. El capitán puede ser más alto. Eso la hacía valiosa para fines de inteligencia, lo que significaba que se suponía que debían. Estabilízala y pide transporte de prisioneros. Isen se arrodilló a su lado, revisando los signos vitales a través de su escáner. Pulso débil, pero presente, respiración superficial, trauma múltiple. Ella necesitaba atención médica pronto, o moriría aquí mismo en este cráter en la luna. Ninguna de las especies había querido particularmente, hasta que las corporaciones decidieron que era rentable pelear. Sus ojos se abrieron. Eran un violeta profundo que se movió hacia Gray mientras ella se concentraba en él. Sabati biología, expresando dolor y resignación a través de los cambios de color que tuvieron los materiales informativos de Isen. Cubierto, pero nunca lo preparó del todo. Ella lo miró a su rifle. El equipo táctico asegurando el área, ante la realidad de su situación con el tipo de claridad que vino de aceptar. Muerte. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, áspera por el dolor, pero estable. Por favor, hazlo rápido. Las palabras estaban en estándar, acentuadas, pero claro. Ella le estaba pidiendo que la ejecutara, no suplicando, solo, solicitando eficiencia en lo inevitable. El dedo de Isen estaba en el gatillo. El entrenamiento de dichos combatientes hostiles en zonas en disputa cayó bajo protocolos de combate fluidos. Su experiencia dijo que nadie lo cuestionaría si seguía adelante. Los propios Sabati probablemente lo aprobarían. Su guerrero. La cultura consideraba vergonzosa la captura, honorable la muerte en combate. Él la miró a la cara ante la resignación en sus ojos, por la forma en que ya había dejado de pelear porque sabía que la resistencia no tenía sentido. Algo en él solo. Rechazado. Bajó el rifle y mantuvo la calma. Morrison, necesito evacuación médica. En mi posición. Víctima prioritaria. El canal se quedó en silencio durante 3 segundos. Eso se sintió como 3 horas. Dígalo de nuevo. Cabo. Evacuación médica. Tenemos un alto. Valore a prisionero que necesita estabilización. Val, ¿verdad? Morrison se atrapó a sí mismo. Confirmado. Evac entrante. Isen volvió a mirar al capitán Sabati. Su expresión había cambiado de resignación a la confusión absoluta. Su piel parpadeaba a través de colores que él no podía interpretar. ¿Por qué? Ella preguntó. La palabra salió como si estuviera probando un concepto extraño. Porque me pediste que lo hiciera rápido, dijo Isen. Y matar a alguien que ya ha sido derrotado se sintió mal.
Sus ojos buscaron. Su rostro como si estuviera buscando engaños, motivos ocultos, cualquier cosa que hiciera que sus acciones tenga sentido dentro de su comprensión de cómo funcionaban las guerras. Ella no lo encontró. Isen tampoco lo hizo realmente. Simplemente tomó una decisión basada en el instinto en lugar de entrenando y no tenía idea de cuáles serían las consecuencias. El equipo médico llegó y comenzaron los procedimientos de estabilización. El capitán Sevati, su identificación. Chip la identificó como el capitán Cyrus Valen. Perdió el conocimiento cuando la cargaron en el transporte. Morrison apartó a Isen a un lado mientras los médicos trabajaban. ¿Quieres explicar lo que acaba de pasar? Que perdoné a un prisionero por fines de inteligencia. Perdonó a un capitán astuto que pidió su ejecución. ¿Tienes alguna idea de cómo van a interpretar eso? No, señor. ¿Tú sí? Expresión de Morrison. Sugirió que no, y eso le molestó considerablemente. Esto va a crear complicaciones. Velo. El comando es ya haciendo preguntas. Él tenía razón. Las complicaciones comenzaron antes de que incluso transportó Cyrus de regreso a la base de operaciones avanzada. El médico. La instalación en Firebase Touch fue diseñada para la fisiología humana con Hasty. Modificaciones para tratar la cebatía capturada. El capitán Cyrus Valen se despertó en un cama que estaba un poco mal para sus proporciones en una habitación que olía a aire antiséptico y reciclado. Restringido. Pero vivo. Vivo. Ese hecho seguía dando vueltas en sus pensamientos como un mal funcionamiento del sistema de orientación. Ella debería estar muerta. Por cada doctrina inculcada en ella desde la infancia, ella debería haber muerto en ese cráter, ya sea luchando hasta el último aliento o ejecutado rápidamente por un enemigo que entendiera que la misericordia prolongó el sufrimiento. En cambio, ella era una prisionera, capturada, viva a través de un acto de compasión que no tenía sentido dentro de ningún marco que ella entendiera. El humano que la había perdonado, el cabo Isenbale, según el nombre en su uniforme, se quedó afuera de su habitación hablando, a lo que parecía ser un oficial médico, incluso restringido y recuperándose. El entrenamiento táctico de Cyrus catalogó detalles. Vale tenía mediados de los 20, era humano, estándar. Se movió con la cuidadosa conciencia de soldados experimentados y siguió mirándola a través de la ventana de observación como si estuviera tratando de entender su propia decisión. Una cultura. Liaison entró en su habitación una hora después. Humano, mujer, vestido de civil. Eso sugirió un núcleo diplomático en lugar de militar. Ella se presentó como Dr. Kaosman, especialista en relaciones humanas de Sabati. Capitán Valen, ella. Dicho con cuidado, necesitamos discutir qué sucedió en Dreva 8. Pedí ejecución. Tu soldado se negó. Ahora soy un prisionero. La voz de Cyrus estaba quieta. Débil pero funcional. No hay nada que discutir. En realidad, hay de todo para discuta. El doctor Osman activó un panel de datos. ¿Estás familiarizado con la misericordia? Correcto. Cyrus sintió que su piel cambiaba hacia los colores pálidos que indicaban conmoción. Eso es arcaico. Nadie ha invocado el derecho de misericordia en décadas. Velo corporal. Lo invocó hace 3 horas, lo supiera o no. Cuando un guerrero perdona a un enemigo que ha aceptado la muerte, especialmente una de rango, Sabati la reconoce, como crear un vínculo de testigo consorte. Ambas partes adquieren posición legal en cada una. Estructuras de gobernanza de otros. Eso es imposible. Él es humano. Él no puede invocar. Ley Sabati a través de la ignorancia. La intención importa más que el conocimiento en el derecho de misericordia. Él te perdonó cuando la ejecución fue. Ambos esperados y permitidos bajo sus propias tradiciones legales. Eso crea obligaciones vinculantes. Cyrus luchó contra las restricciones. No escapar, pero porque necesitaba moverse, procesar, hacer cualquier cosa además de quedarse quieta mientras su mundo invertía. Esto es un error. Él no entendía lo que estaba haciendo. Probablemente no. Pero el acto todavía sucedió. La expresión del Dr. Osman era comprensiva pero firme. El tuyo propio. El gobierno ya ha sido notificado. Han invocado protocolos que exigen su devolución por honorable ejecución o nuestra ejecución de usted para cumplir con los requisitos de combate. Rechazó ambos.
Entonces estás violando los términos del compromiso. Estamos invocando el derecho de misericordia que reemplaza los protocolos de combate estándar. Los juristas de su gobierno son discutiendo sobre eso ahora mismo, pero la tradición es lo suficientemente clara como para que no puedan simplemente descartarla. Una diferente. El oficial ingresó la expresión de la insignia del coronel militar humano, sugiriendo que había. Prefiero estar literalmente en cualquier otro lugar. Capitán Baden, soy el coronel Hayes. La situación no tiene precedentes. Necesito saber si estás reclamando el derecho de misericordia. Es legítimo. Cyrus lo miró, luego al doctor Osman, luego tiró la ventana. Al cabo Vale, que seguía de pie en el pasillo pareciendo perdido. No lo sé, admitió. El derecho existe en nuestra ley, pero fue creada para conflictos civiles sebáticos, no interespecies. Relaciones. Aplicarlo aquí es legalmente ambiguo. Eso es lo que temía. Hayes se frotó la cara. Nuestros dos gobiernos están en modo de crisis. Tú eres demasiado valioso para la inteligencia, demasiado peligroso para regresar, y ahora aparentemente demasiado complicado para mantenerlo simplemente como un prisionero estándar, y el velo corporal lo ha hecho. Logró crear un incidente diplomático al tener conciencia en un momento inconveniente. Se fue y Cyrus estaba a solas con el doctor Osman de nuevo. ¿Puedo hablar con él? Cyrus preguntó con velo corporal. Técnicamente eres un prisionero, pero también técnicamente un testigo consorte. El estatus legal es fluido. El doctor Osman tomó una decisión. Sí, supervisado, vigilado, pero sí. Tal vez. Ambos pueden averiguar qué significa esto. Llevaron a Eisen a una sala de conferencias segura 30 minutos después. Él parecía tan confundido como Cyrus se sentía, lo cual era extrañamente tranquilizador. Capitán Valen, él, dicho formalmente, velo corporal. Ella lo estudió a través de la mesa, su piel, recorriendo inconscientemente los colores analíticos. Me han dicho que accidentalmente has imbocé la antigua ley Svati a negarme a matarme. Así que siguen explicando. Yo soy, aún procesando cómo no disparar a alguien que ya está derrotado se convirtió en una relación legal vinculante. El derecho de misericordia era creado durante nuestra tercera guerra civil. Los guerreros de facciones opuestas necesitaban una manera de tender puentes sin traicionar a sus bandos. Perdonar a un enemigo que había aceptado la muerte creó mutuos. Obligación. El perdedor se hizo responsable de los perdonados y ambos ganaron posición para abogar por él. Otras personas. Que eso realmente tiene sentido como resolución de conflictos. Extraño como suena. Tenía sentido que Sebati luchara contra Sabati. Aplicándolo a humanos. Las relaciones seguras lo son. Buscó la palabra sin precedentes. Ese ha sido el tema de mi día. Eisen se recostó en su silla. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuándo? Me pediste que lo hiciera rápido. ¿Realmente querías morir? Cyrus consideró la pregunta honestamente. Yo quería él. Se acabó la incertidumbre. Me han enseñado toda mi vida que la captura era una vergüenza, que morir en combate era un honor. Entonces, sí, yo quería que lo terminaras. Ella hizo una pausa. Pero cuando no lo hiciste, cuando llamaste a asistencia médica, parte de mí se sintió aliviado, lo cual no tenía sentido. Todavía no tiene sentido. ¿Y sí? Eisen dijo, despacio. El alivio tiene más sentido que la doctrina. Antes de que Cyrus pudiera responder, sonó la alarma. Seguridad. Protocolos activados. Doctor, Osman irrumpió en la habitación con guardias armados. Tenemos una brecha. Alguien intentó acceder a los aposentos del cabo Val con armas modificadas. Ahora están bajo custodia, pero ella los miró a los dos. Esto se volvió más complicado. El atacante resultó ser humano, un contratista de mantenimiento con conexiones con corporaciones de defensa que se beneficiaron del conflicto fronterizo. Preliminar. El interrogatorio sugirió que le habían pagado para eliminar el velo corporal antes de la. El derecho de misericordia podría ser santificado formalmente. Cyrus procesó esta información desde su sala médica mientras mayor seguridad rodeó tanto a ella como a Eisen. Tu propia gente trató de mátate por mostrar misericordia. Aparentemente, la paz es mala para ciertos márgenes de beneficio, dijo Eisen a través de Secure. Parece que ambos eran objetivos ahora.
El derecho crea obligaciones, dijo Cyrus. Su mente táctica ya analiza las implicaciones. Si los testigos consortes son, con la intención de tender puentes entre las partes, entonces quienes se benefician del conflicto querrían evitar que la derecha sea santificado. Genial. Entonces, tenemos enemigos en ambos lados que nos quieren muertos. Esto simplemente mantiene, mejorando. A pesar de todo, Cyrus se encontró casi sonriendo. Expresión humana que había aprendido, pero que rara vez usaba. Bienvenido a haber amenazado realmente el status quo, cabo. Es tradicionalmente fatal. Bueno, Isen dijo, al menos estamos juntos en esto. Eso es algo. Fue algo. Cyrus aún no estaba seguro de qué, pero definitivamente era algo. Isen pasó su periodo de evaluación de 72 horas en un estado de paranoia controlada. Sus habitaciones habían sido trasladadas 3 veces después de la seguridad. Los barridos encontraron amenazas adicionales. Un filtro de aire comprometido, vigilancia. Equipos ocultos en los paneles de iluminación y que identificaron los expertos en demoliciones. Como un explosivo disparado a distancia disfrazado de mobiliario estándar. Alguien realmente lo querían muerto, y tenían acceso que debería haber sido imposible. Cyrus estaba lidiando con problemas similares. Su sala médica había sido barrida 2 veces después de que aparecieran anomalías en sus protocolos de tratamiento. Cambios sutiles en medicamentos que se habrían parecido la incompatibilidad fisiológica estándar de Sabati humana, pero en realidad eran diseñado para inducir fallas en el sistema. Se reunían a diario en una sala de conferencia segura. Ese fue probablemente el espacio escaneado más minuciosamente en toda Firebase. La doctora Osman supervisó inicialmente, pero después del tercer día, en su mayoría los dejó solo con seguridad. Monitoreó. Tu gente también está tratando de matarte, observó Isen durante su cuarta reunión. La piel de Cyrus tenía. Se acomodó en tonos grises azules problemáticos que había aprendido que indicaban estrés. Alto. Órdenes transmitidas por comando. Voy a rechazar el reclamo del derecho de misericordia cultural. Malentendido y aceptar una ejecución honorable para evitar complicaciones políticas. Su expresión era cuidadosamente neutral. Me negué. ¿Por qué? Porque he tenido 3 días para revisar los archivos de inteligencia a los que se le ha otorgado acceso a través de los archivos permanentes de testigos consortes que muestran cuántos de nuestros conflictos fronterizos fueron fabricados, cuántas bajas fueron. Y necesariamente su piel se oscureció hacia los colores. Él no pudo interpretarme. El gobierno me dijo que los humanos eran agresores sin honor que sugiere su inteligencia. Esa evaluación fue propaganda diseñada para mantener una tensión rentable. Isen sacó sus propios archivos, registros financieros de que el estado de Cyrus como consorte. Testigo le dio el derecho legal de revisar. Contratistas humanos coordinando con proveedores militares Sabati. Ambas partes ganan miles de millones manteniendo el conflicto. Activo pero contenido. La paz les costaría sus fuentes de ingresos. Ellos trabajaron en silencio durante un rato, haciendo referencias cruzadas de datos de ambos lados, construyendo una imagen de conspiración que ninguno de los gobiernos quería exponerlo. Por eso nos quieren muertos, dijo Cyrus. Finalmente, el derecho de misericordia nos otorga una posición para ver la inteligencia de los demás. Si realmente usamos eso, de pie, expondremos a las personas que se benefician de nuestra guerra. Sí, Isen miró las pruebas que habían recopilado. Entonces, ¿qué hacemos? Si rechazamos el derecho, todo esto desaparece y la conspiración continúa. Si lo ratificamos, estaremos firmando nuestras órdenes de muerte. Nos matarán de cualquier manera, dijo Cyrus con la tranquila certeza de alguien que hizo un análisis táctico. Dice nosotros ya no somos útiles como objetivos, pero también significa que sabemos demasiado sobre la conspiración y representamos cabos sueltos. La ratificación nos convierte en amenazas legítimas que tienen que eliminar. Cualquiera de los caminos termina con intentos de asesinato. Reconfortante. Soy un oficial militar. La comodidad no es mía especialidad. Estudió las pantallas de datos. Pero si somos objetivos de todos modos, bien podríamos lograrlo. Conde. Isen se encontró con sus ojos al otro lado de la mesa. Está sugiriendo que pasemos con la ceremonia de santificación y presentar las pruebas públicamente. Estoy sugiriendo que el derecho de misericordia fue diseñado para construir puentes entre facciones guerreras.
Tenemos evidencia de que las facciones están siendo manipuladas para entrar en guerra por personas que se benefician de nuestras muertes. Presentar esa evidencia es exactamente lo que se supone que deben hacer los testigos consortes. Probablemente nos maten. Sí, Cyrus estuvo de acuerdo. Pero vamos a morir habiendo amenazado realmente a los sistemas que nos quieren muertos. Eso es más de lo que logran la mayoría de los guerreros. Isen pensó en sus años de servicio, siguiendo órdenes, peleando en conflictos que apenas entendía, perdiendo amigos por escaramuzas que sirvieron a intereses corporativos en lugar de a necesidades estratégicas. Pensó en el momento, en el cráter cuando Cyrus le pidió que fuera rápido y su instintiva negativa a reducirla a otra más. Víctima. Está bien, dijo. Hagámoslo. Pero si estamos exponiendo interestelar. Conspiración. Quiero un mejor café. Las cosas que sirven aquí saben a desesperación reciclada. Piel de Ciro. Parpadeó brevemente hacia tonos más cálidos que podrían haber sido divertidos. Esa es tu prioridad. Café. Si voy a morir, amenazando el complejo industrial militar, lo haré correctamente. Cafeinado. Esto. Tiempo en que definitivamente sonrió. Se veía extraño en las características de Sebati, pero genuino. Estoy empezando a entender por qué. Usted no me disparó. Cabo, eres demasiado terco para seguir una doctrina sensata. Gracias. Creo que gastaron él. Próximos 2 días recopilando pruebas y preparando su presentación. Médico, Osman ayudó en parte porque creía en lo que estaban haciendo y en parte porque aparentemente estaba cansada de observando las relaciones entre especies saboteadas por profetismos. Coronel Hayes, visitado el último día antes de la ceremonia de santificación. Parecía que había envejecido años en una semana. Cabo, Val, estoy aquí para hacerte una oferta. Rechaza el derecho de misericordia. Testifique que el capitán Valen te manipuló a través de la explotación cultural. Aceptar un ascenso a teniente y reasignación. A una publicación segura. Se retiraron todos los cargos. Carrera intacta. Y si me niego. Alguacil de la corte por violar los protocolos de compromiso. Posiblemente traición por aceptar autoridad legal extranjera. Sin autorización. Tu carrera probablemente termine en prisión. Isen tenía. Esperaba esto. La cosa es, coronel, que como testigo consorte tengo legitimación con el gobierno de Sebati. Acusarme requiere reconocer esa posición. Sí, lo reconoces. Estás validando el derecho de misericordia. Si no lo haces, no puedes. De hecho, procesarme por aceptar autoridad extranjera que técnicamente no tengo. La expresión de Aye sugirió que entró en esa trampa lógica particular con plena conciencia, pero esperaba que Isen no se daría cuenta. Has estado hablando con abogados. El doctor Osman es muy minucioso. Además, Cyrus tiene memorizados siglos de severos precedentes legales, lo que ayuda. Esto destruirá tu carrera. Que mi carrera implicaba vigilar puertas y luchando en conflictos fabricados diseñados para beneficiar a las corporaciones. Creo que puedo sobrevivir a la destrucción. Isen hizo una pausa. Con respeto, señor, ¿alguien ofreció ofertas para mirar hacia otro lado? Para ignorar la evidencia que hemos recopilado. El silencio fue suficiente respuesta. Entonces todos estamos tratando de descubrir cómo hacerlo. Lo correcto cuando los sistemas a los que servimos no quieren que lo hagamos. Isen dijo, estoy eligiendo morir en esta colina en particular. Usted tendrá que elegir el tuyo. Después de Hayes a la izquierda, Cyrus preguntó a través de su asegurado com. ¿De verdad solo? Conferencia de coronel acerca de las decisiones morales. Al parecer terco como para ignorarlo, sensible doctrina incluye ignorando rango. Jerarquía. Isen revisado su presentación una vez más. ¿Cómo estás? ¿Haciendo? Tu gente te amenaza con cualquier cosa creativa. Amenazas estándar de deshonra, exilio, ejecución, nada. Inesperado. Su piel parpadeaba a través de colores tensos. Mi comandante. Mensaje personal transmitido. Él dijo, estoy avergonzando nuestras tradiciones guerreras al aceptar misericordia en lugar de muerte. ¿Qué le dijiste? Que tal vez nuestras tradiciones necesiten incluir misericordia. Ese honor sin compasión es solo violencia con mejor marketing. Ella hizo una pausa. Él no respondió bien. Sí, esas pistas.
La ceremonia de santificación estaba programada para la mañana siguiente en una estación diplomática neutral. Ambos gobiernos asistirían, los medios lo cubrirían y Eason y Cyrus cambiarían la trayectoria de relaciones humanas de Sabati o se matan a sí mismos, posiblemente ambos. Eason pasó su última noche revisando la evidencia una vez más, asegurándose de que cada conexión estuviera documentada, cada transacción verificada. Alrededor de la medianoche, Cyrus se puso en contacto con él a través de su canal asegurado. Cabo Val, Capitán Valen, quería agradecerle. Tú por perdonarme, por elegir la misericordia cuando la violencia era más fácil, por ser dispuesto a morir junto a mí para exponer la verdad. Su piel se movió a través de los colores que había aprendido significaban sinceridad mezclada con vulnerabilidad. En mi cultura, nos enseñan que los guerreros se honran unos a otros a través del combate. Pero me has demostrado que hay honor en rechazar el combate. También, de nada, y gracias por no pensar. Estaba completamente loco, por invocar antiguas tradiciones legales a través de la compasión accidental. Oh, definitivamente estás loco, pero es una locura productiva, que es preferible a la alternativa. Eason sonrió. Obtener. Descansa un poco, Cyrus. Mañana, amenazaremos todo el complejo militar industrial. Probablemente debería estar bien descansado para eso. Acordado. Trate de no ser asesinado antes de la mañana. Lo mismo para ti. El último. La noche antes de que todo cambiara, Eason yacía en sus habitaciones fuertemente aseguradas y pensó en el momento en el cráter en el que había elegido la misericordia por encima del protocolo. Todavía no entendía completamente por qué había tomó esa decisión, pero ahora comprendía sus consecuencias y no se arrepentía de ellas. A veces haciendo lo correcto significaba ignorar cada entrenamiento, cada doctrina, cada voz sensata, diciéndote que solo sigas órdenes. A veces la misericordia era la más rebelde. Actúa posible. La estación diplomática en órbita alrededor de Dewey había sido diseñada por comité, lo que significaba que combinaba las peores elecciones estéticas de múltiples especies en algo que era universalmente incómodo. La cámara de santificación logró ser demasiado grande y demasiado estrecha con disposición de los asientos que no satisfacía las preferencias culturales de nadie y una iluminación que daba a todos un ambiente agradable. Dolores de cabeza. Representantes de gobiernos humanos y sabios llenaron la galería. Drones en medio sobrevolaban. Distancias homologadas. Fuerzas de seguridad de 3 organizaciones diferentes mantenidas. Vigilancia cuidadosa. Ninguno de ellos confiando completamente en los demás. Eason se paró en una lado del círculo ceremonial, vistiendo su uniforme de gala que había sido alterado apresuradamente para incorporar el símbolo Sabati. Elementos. Sir se paró frente a con una armadura formal que combinaba lo tradicional. Diseño Sabati con concesiones a su condición de prisionera, protectora pero no armado. La ceremonia estaba siendo presidida por un panel conjunto. Coronel Hayes representando a Comando Militar Humano. Alto Mariscal Creven en representación del Alto Mando de Sabati. Embajador Castellín como orbitador neutral del Cuerpo Diplomático Interespecies. La embajadora Castellín habló primero. Su voz se amplificó a través de los sistemas de la Cámara. Estamos reunidos para presenciar el santificación del derecho de misericordia invocado hace 7 días entre el cabo y Sembale de la humanidad y el capitán Cyrus Valen de ascendencia Sabati. Esta es una tradición antigua, rara vez invocado, pero vinculante bajo la ley Sabati y reconocido bajo el Tratado Interespecies. Provisiones. Se volvió hacia Eason. Velo corporal. Se requiere que afirmes tu intención y expliques tu razonamiento para invocar el derecho de misericordia. Afirma que salvó la vida del capitán Valen cuando la ejecución fue tanto permitido y esperado según los protocolos de combate. Eason respiró hondo. Esto fue. Se supone que es la respuesta diplomática. Algo sobre reconocer la dignidad compartida, ver un terreno común, todos los frases pulidas en las que el doctor Osman lo había entrenado. En cambio, le dijo la verdad, yo afirmo. Hace 7 días, la capitana Valen me pidió que la ejecutara. Rápido. Ella había aceptado la muerte y solo quería que terminara. La miré, herida, derrotada, resignada, y yo no pude hacerlo. No porque sea particularmente noble o iluminado, sino porque matar a alguien que ya lo había hecho. Dejar de pelear se sentía mal.
Así que pedí una evacuación médica en su lugar. Murmullos resonaron por la galería. Esa no era la respuesta escrita. Esa decisión invocó el derecho de misericordia. Aparentemente, Eason continuó, no sabía eso en ese momento. Solo sabía que seguir el protocolo se sintió más mal que romperlo. Y he pasado los últimos 7 días aprendiendo por qué ese instinto importaba. Activó la pantalla central y comenzaron a aparecer las pruebas. Registros financieros, intercepciones de comunicaciones, patrones de ataque coordinados. El coronel Aye se puso de pie. Inmediatamente. Cabo, esa información es clasificada. No estás autorizado a hacerlo. Como testigo consorte, tengo. De pie para presentar evidencia relevante para la santificación del vínculo, Eason dijo, citando el precedente legal. El doctor Usman había penetrado en él. Esta evidencia es directamente relevante. El embajador Castellín levantó una mano. Coronel Ayes, la misericordia. Wright otorga derechos de presentación. A menos que esté reclamando que el derecho en sí mismo no es válido, Corporal Val puede proceder. Ayes se sentó. Su expresión prometía consecuencias futuras. Eason continuó, guiando a los funcionarios reunidos a través de la conspiración que habían descubierto. Durante los últimos 3 años, los contratistas de defensa humana y los proveedores militares de Sevati se han estado coordinando para mantener el conflicto fronterizo. No para ganarlo, no para terminarlo, para mantenerlo. Han orquestado ataques diseñados para parecer una escalada natural. Han saboteado la paz. Negociaciones a través de fallas deliberadas de inteligencia. Se han beneficiado de cada baja en ambos lados. La galería estalló en una conversación conmocionada. Drones de medios enfocados intensamente. Transmisión a través de múltiples sistemas. Velo corporal. Estos son serios. Acusaciones. El embajador Castellín dijo, ¿tiene verificación? Capitán. Valen presentará el lado sebático de la evidencia. Eason dijo, dando un paso atrás. Cyrus se movió hacia adelante, su piel cambiando a través de los colores que se expresa furia controlada. Hola, Marshal Craven. Hace 3 días. Se transmite órdenes para mí, para rechazar la misericordia derecho y aceptar honorable ejecución. Usted dijo que era necesario, para preservar el honor militar y prevenir complicaciones políticas. Ella activó su propia pantalla de datos que muestra comunicaciones militares inteligentes. Aquí están los razones reales. Su personal financial holdings incluyen inversiones sustanciales en empresas que abastecen a nuestras Fuerzas Armadas. Cada mes, el conflicto fronterizo continúa generando ingresos para aquellos. Tenencias. La paz te costaría miles de millones. Piel de Craven enrojecida de color rojo oscuro. Sabati. Biología expresando furia mezclada con ser atrapado. Capitán Valen, usted está haciendo acusaciones de traición basadas en sus propias comunicaciones. Sir Cyrus Coote, en el que tengo acceso legal a través de las comunicaciones permanentes de testigos de mi consorte que muestran coordinación con contratistas humanos para garantizar que el conflicto siguiera siendo rentable, incluidos discusiones sobre la eliminación del velo corporal, y mía antes de que pudiéramos presentar esta evidencia. Ella mostró intercepta comunicaciones encriptadas entre oficiales de Sabati y humanos. Intereses corporativos, coordinación de los intentos de asesinato, explícito. Discusiones sobre el problema que representaba el derecho de gracia para su arreglo rentable. La cámara descendió al caos. Los funcionarios gritaban en varios idiomas. Seguridad. Las fuerzas se movieron para detener. Varias personas señalaron en la evidencia. Drones de medios. Capturó todo mientras varios gobiernos intentaban invocar protocolos de seguridad que ya no significaban nada. Ahora que la información era pública, la voz del embajador Castellín se cortó. El ruido. Orden. Este procedimiento mantendrá el orden. Tomó varios minutos para restaurar suficiente silencio para que ella continúe. Esta evidencia requiere una extensa investigación. Pero la pregunta que tenemos ante nosotros ahora es si el derecho de misericordia será santificado. Cabo Val, Capitán Valen, usted ha presentado razones convincentes por las que intereses poderosos quieren evitar esa santificación. Sí, dijo el embajador Eason, porque el derecho nos otorga capacidad legal para exponer. Ellos, sin ella, solo somos un soldado y un prisionero con inteligencia robada.
Con él fueron testigos consortes realizando exactamente la función que el derecho fue diseñado para construir puentes, revelando la verdad. Castelli nos miró a los dos durante un largo momento. ¿Ambos entienden eso? Santificar este derecho te convierte en objetivos permanentes que pasarás el resto de tu vida navegando por los peligros de gente que quiere que te silencien. Sí, dijo Cyrus, pero gastaremos esos. Vidas que realmente amenazan los sistemas que se benefician de la muerte de nuestra gente. Eso es preferible a la alternativa. Cabo Val, perdoné a la capitana Valen porque matarla se sintió mal. Alquiler, continuó la conspiración mientras me quedo callado se sentiría peor. Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. Castellina asintió lentamente. Se volvió hacia el coronel Hayes. ¿Cuestiona la validez de la invocación del derecho de misericordia? Hayes miró a Eisen en Cyrus ante la evidencia mostrada en múltiples pantallas. Su expresión sugería guerra interna entre el deber de mandar y el reconocimiento de que la conspiración era real. No, dijo finalmente. No lo desafío, pero me reservo el derecho de emprender acciones disciplinarias a través de los canales apropiados. Hola, Marsal Creven. La piel de Creven se había puesto pálida con rabia reprimida. Desafío todo sobre esta farsa, pero aparentemente estoy sin estar en condiciones de aceptar el desafío. Se puso de pie. Este procedimiento es ilegítimo. Eres libre de irte. Castellín dijo con calma, pero su salida quedará registrada como aceptación implícita de la validez de los derechos. Creven salió furioso, seguido por varios otros funcionarios Vati. Sus salidas fueron capturados por todos los drones de los medios presentes. Castellín esperó hasta que la cámara se acomodó de nuevo. Por la autoridad, investido en mí por el cuerpo diplomático interespecies, y de acuerdo con la tradición legal Sevati reconocida, según las disposiciones del tratado, declaro santificado el derecho de misericordia. Cabo Eisen, Vale y el capitán Cyrus Valen son reconocidos como testigos consortes con todos. Derechos, protecciones y obligaciones concomitantes. Ella hizo una pausa. Que los dos sobrevive al significado de lo que acabas de hacer. Las secuelas fueron controladas. Caos. Algunos funcionarios fueron detenidos de inmediato en base a las pruebas presentadas. Otros huyeron de la estación y fueron declarados buscados para ser interrogados. La tormenta mediática fue instantánea. La historia se extiende por el espacio humano y de la sabiduría más rápido que los intentos oficiales de suprimirla. Los Cirros fueron escoltados a cuartos seguros mientras ambos gobiernos averiguaban qué hacer con ellos. No eran del todo. Los prisioneros no eran del todo libres, no eran nada que los sistemas legales supieran clasificar. El doctor Osman visitó esa noche, trayendo un buen café de verdad y un blog de datos lleno de análisis legal. Felicitaciones. Ha creado el mayor incidente diplomático en 30 años y posiblemente lo haya salvado. La alianza se derrumbe en plena guerra. Los historiadores van a tener un día de campo con esto. ¿Cuántos problemas? ¿Estamos dentro? Preguntó Eisen. Significativo. Pero también, ahora eres demasiado visible para silenciosamente eliminar. La conspiración funciona en las sombras. Lo has arrastrado a la luz. Ella les entregó el blog de datos. Las investigaciones preliminares están confirmando su evidencia. Múltiple. Arrestos en ambos bandos. Algunos funcionarios están cooperando para salvarse, lo que está proporcionando aún más evidencia. ¿Qué nos pasa? Cyrus preguntó. Legalmente complicado. Tu consorte es testigo, lo que te da posición pero también te hace problemático para ambos gobiernos. El pensamiento actual es asignarte como enlace permanente, conjunta, posiciones en las que trabajan juntos para implementar la transparencia que se supone que debe crear el derecho de misericordia. Entonces obtenemos, para hacer el trabajo más peligroso en las relaciones interestelares. Eisen dijo esencialmente que sí, pero lo harás. Junto con la posición legal y con suficiente visibilidad pública, el asesinato se convierte políticamente costosos. El doctor Osman sonrió. No es lo ideal, pero es la supervivencia con la finalidad de que sea mejor que la mayoría de las personas. Después de que ella dejó, Eisen y Cyrus se sentó en su aseguró cuartos mirando los datos de la almohadilla de esbozar sus futuros probables. Vamos a pasar nuestras vidas como puentes entre nuestra especie, dijo Cyrus, asegurándonos de que la conspiración no pueda reconstruir, evitando el tipo de guerra rentable que mató a tantos. Sí,
Va a ser agotador y peligroso y probablemente ingrato. Pero necesario. Estuvo de acuerdo Isen. La piel de Cyrus cambió a través de colores que había aprendido que significaban contemplación mezclada con determinación. En mi cultura, los guerreros ganan honor a través del combate. Pero me has demostrado que a veces las batallas más grandes se libran sin armas contra sistemas en lugar de soldados. En mi cultura, se supone que seguir órdenes y no hacer preguntas incómodas. Me has demostrado que a veces hacer preguntas es más importante que seguir órdenes. Se sentaron en silencio amistoso durante mientras dos personas de diferentes especies que accidentalmente se convirtieron en socios para amenazar el status quo. Isen. Cyrus dijo que era la primera vez que usaba su nombre de pila. Gracias por no hacerlo. Rápido, para elegir el camino más difícil. Por mostrarme que la misericordia puede ser fortaleza, en lugar de debilidad. Gracias por honrar esa elección, por no dejar que carezca de sentido, por estar dispuesto a quédate conmigo cuando estar contra mí hubiera sido más fácil. Fuera de su ventana, DVA vigilaba lentamente la luna, donde todo esto había comenzado, donde Isen se había negado a disparar a un enemigo derrotado e invocó accidentalmente una ley antigua, donde Cyrus había pedido la muerte, en cambio, había recibido misericordia. El conflicto fronterizo no terminó ese día. Sistemas. Ese atrincherado tardó en desmantelarse, pero la conspiración que lo mantenía había quedado al descubierto y la gente se beneficiaba. De la guerra perpetua se enfrentaban a la justicia. Y dos guerreros, un humano, un SAI, se había convertido en la encarnación viviente de lo que el derecho de misericordia estaba diseñado para crear. Puentes construidos a través del coraje y mantenido a través de la confianza. Un año después, el enlace conjunto. La oficina existía en un limbo burocrático, técnicamente parte tanto de humanos como de Sabbath y estructuras militares, prácticamente independientes de ambas. Ocupaba una pequeña estación al borde de la zona fronteriza en disputa, atendida por personal de ambas especies que había. Se ofreció como voluntario para la asignación diplomáticamente más complicada de la historia reciente. Teniente Isen Vale, ascendido. Después de que concluyeron los juicios por conspiración, se sentó en un escritorio revisando inteligencia. Los protocolos de uso compartido con el capitán Cyrus Valen, que se había reincorporado a su rango después de Sabbath y alto mando. Se sometió a una reestructuración. El convoy de suministros tiene un retraso de 3 horas. Programar. Cyrus dijo, destacando la logística informe. Los contratistas humanos son culpar a Sabbath y demoras en las aduanas. Sabbath y de aduanas es culpar a los humanos de la documentación. Errores. Para las operaciones normales. Isen dijo, me pondré en contacto con los contratistas. Tú manejas aduanas. Descubriremos qué lado está causando realmente el retraso y cuál solo está encubriendo la incompetencia. Esto es lo que hacemos ahora. Arbitraje logístico y mediación burocrática. Mejor que disparándose unos a otros por conflictos fabricados. La piel de Cyrus parpadeó. A través de los colores que Isen había aprendido indicaba concordancia mezclada con diversión. Desarrollaron su propio híbrido de comunicación durante el año pasado. Parte verbal, parte Sabbath y color. Expresión, parte experiencia compartida que no necesitaba palabras. La zona fronteriza tenía cambiado significativamente. Patrullas conjuntas operadas bajo mando combinado. Comercio. Las rutas que habían sido campos de batalla ahora estaban aseguradas por fuerzas de seguridad integradas. El desmantelamiento de la conspiración reveló que la mayoría de las diferencias irreconciliables entre especies habían sido fabricado por personas que se beneficiaron del conflicto. Resultaron humanos y Sabbati. Se llevaban bien cuando sus gobiernos no intentaban activamente convertirlos en enemigos. El teniente Chin visitaba mensualmente, con suministros y noticias del comando humano. Tu antiguo escuadrón está sirviendo en operaciones conjuntas ahora. Martínez dice que el grupo de apuestas ha evolucionado. Cuotas actuales. ¿Saben cuánto tiempo hasta que ustedes dos dirijan su propia división de inteligencia? Dile a Martínez que me ofende que solo nos dé 2 años. Isen dijo que está optimista. Algunas personas apuestan 6 meses. Chin le entregó un cristal de datos. Además, esto es del coronel Hayes. Él quería que lo tuvieras. El cristal contenía un mensaje personal. Hayes se había retirado del mando activo,
pero testificó extensamente durante los juicios por conspiración. Su mensaje fue breve. Tenías razón, Val. Algunas colinas. Vale la pena morir. Resulta que ninguno de los dos tenía que hacerlo. Buen trabajo, Hayes. Él podría. Acabo de enviar un mensaje de texto, murmuró Eason. ¿Dónde está el significado dramático en eso? Chen sonrió. Además, has oficialmente nominado para la Medalla de Cooperación Interespecies, que viene con una ceremonia que odiarás y despreciarás la atención de los medios. Sobresaliente. Me encanta eso para mí. Después, Chen se fue. Eason le mostró a Cyrus el mensaje de Hayes. Ella lo leyó, su piel cambiando a través de la contemplación. Colores. Tu antiguo comandante te respeta ahora. Eso es significativo en humanos. Cultura militar. Sí. Significa que reconoció que siguiendo mi conciencia. No fue insubordinación. Estaba haciendo el trabajo correctamente cuando el trabajo oficial estaba mal. Situación similar con el reemplazo del alto mariscal Craven. Ella transmitió la confirmación por mi servicio. Reconocido. Que el derecho de misericordia representaba los valores tradicionales de Sebati, el honor y el coraje, a pesar de que violaba los derechos modernos. Doctrina. Trabajaron durante la tarde manejando lo poco glamoroso pero esencial. Tarea de hacer que la cooperación funcione en la práctica y no solo en la teoría. Eso no fue heroico. Nadie escribía canciones sobre coordinación logística o aduanas. Resolución de disputas. Pero importaba. Cada convoy exitoso, cada resuelto, malentendido, cada operación conjunta que funcionó correctamente fue una prueba de que la conspiración. Las mentiras no eran inevitables verdades. Esa noche, se pararon en la plataforma de observación de la estación, observando los barcos desde. Ambas especies transitan pacíficamente por la zona fronteriza. Vasos humanos y Sabati, moviéndose a través del espacio que había sido un campo de batalla, ahora asegurado por la cooperación en lugar de la amenaza. ¿Te arrepientes? Cyrus preguntó, escogiendo la misericordia ese día en el cráter. Tu vida sería más simple, si solo siguieras el protocolo. Eason pensó en la pregunta. Su vida se complicó más allá de lo que había imaginado, navegando constantemente entre dos gobiernos, siempre visibles como el humano que había invocado el derecho de misericordia, vinculado para siempre a Cyrus a través de lazos que ninguno entendió del todo, pero ambos honraron. No, él dijo que simple tendría. Significaba dejarte morir y ver continuar la conspiración. Complicado significa realmente cambiar las cosas. Hizo una pausa. ¿Y tú? Lamento aceptar el derecho en lugar de la muerte honorable. Todos los días, dijo Cyrus. Entonces su piel parpadeó a través de colores que indicaban que estaba bromeando. No, la muerte ha sido más fácil. Pero esto es tender puentes, prevenir guerras, amenazar sistemas que merecen ser amenazados. Esto es, mejor incluso cuando es agotador. Llegó un mensaje de la patrulla conjunta. Otra operación exitosa. No, incidentes. Coordinación funcionando sin problemas. Pequeñas victorias que se acumularon en algo más grande. Teniente Vale, Capitán Valen, informó el comandante de la patrulla. Operaciones conjuntas que continúan nominales. No, complicaciones. Solicitando permiso para extender la ruta de patrulla a través de la disputada. Corredor minero. Permiso concedido. Eason respondió. Mantente a salvo ahí afuera. Después de la comunicación. Terminado. Cyrus lo miró con una expresión que había aprendido que significaba que estaba a punto de decir algo significativo. ¿Qué? Él preguntó. Estaba pensando en ese momento en el cráter cuando pregunté. Tú para que sea rápido. Una parte de mí esperaba la muerte. Una parte de mí esperaba misericordia. Pero nunca imaginé que la misericordia lo haría. Conducir a esto, a la asociación, a cambiar realmente los sistemas que exigió que uno de nosotros muriera. Sí, Eason estuvo de acuerdo. Resulta que la misericordia es más complicado y más poderoso de lo que cualquiera de nuestros gobiernos quería que supiéramos. Regresaron a su oficina y continuó el trabajo, manejando disputas, facilitando la cooperación lentamente, construyendo la confianza que evitó guerras rentables. Fue tedioso. Fue esencial. Era exactamente lo que el derecho de misericordia había sido diseñado para crear. Dos guerreros de diferentes especies, unidos por una antigua tradición invocada.
A través de la compasión, estábamos demostrando que a veces las batallas más importantes no se libran con armas. Ellos son. Luchó con la obstinada negativa a permitir que los sistemas rotos permanezcan rotos, incluso cuando todos te dicen que seguir el protocolo es más fácil, que la misericordia es debilidad, que una persona no puede cambiar. Estructuras de poder atrincheradas. A veces, especialmente entonces, la misericordia se convierte en lo más arma poderosa disponible. Y a veces lo más valiente que puede hacer un guerrero es: niégate a pelear. 2 años después, la ceremonia de la medalla de cooperación entre especies fue exactamente tan terrible como Eason había anticipado. Atuendo formal que no encaja bastante bien. Discursos que se alargaron demasiado. Atención mediática que le hizo. Quiere esconderse en un armario de mantenimiento, pero si roda a su lado en el escenario, ella. Armadura formal pulida a brillo reflectante, su piel recorriendo colores orgullosos, y eso la hacía soportable. La embajadora Castellín presentó las medallas, y su voz transmitió a los dignatarios reunidos. El teniente Eason Vale y el capitán Cyrus Valen demostraron que el coraje no es. Siempre se encuentra en combate. A veces se encuentra en rechazar el combate, en elegir misericordia sobre el protocolo, al amenazar sistemas poderosos a través de la simple honestidad. Ella puso la medalla alrededor del cuello de Eason, luego la de Cyrus. Ambos han ganado algo más valioso que reconocimiento. Te has ganado el derecho a continuar con este trabajo, a seguir construyendo puentes, a seguir previniendo el tipo de guerra rentable que sirve a las corporaciones en lugar de a los ciudadanos. La ceremonia terminó eventualmente. Eason y Cyrus escaparon a un balcón con vistas el centro central de la estación diplomática, observando barcos de una docena de especies transitar pacíficamente. Hace 2 años, estaba un cabo vigilando puertas, dijo Eason. Ahora soy un oficial de enlace condecorado que amenaza accidentalmente complejos industriales militares. La vida se puso rara. Que hace 2 años estaba resignado a morir en un cráter, respondió Cyrus. Ahora soy un símbolo viviente de la cooperación entre especies y antiguas tradiciones legales. Entiendo raro. Ellos. Permaneció en un cómodo silencio. 2 personas que se habían convertido en socios por accidente y elección, unidas por la misericordia y mantenido por la confianza. Eason. Cyrus dijo eventualmente, gracias por todos los días. Desde el cráter. Por elegir el camino más difícil. Por mantenerte terco cuando todos te dijeron que renunciaras. Gracias por haciendo que valga la pena, por estar conmigo, por ser el tipo de guerrero que valora la misericordia junto con el honor. Abajo, ellos, la estación tarareaba de actividad. Humanos y Sabati trabajando juntos, comercio fluyendo libremente, operaciones conjuntas, protegiendo a los civiles, pequeñas victorias que se acumularon en la paz. No fue perfecto. Los conflictos seguían surgiendo. Persistían viejos prejuicios. La conspiración. Restos ocasionalmente intentados.